Ronda número 3 de la Olimpiada Mundial de Ajedrez, que por supuesto estamos transmitiendo en directo, y si quieren volver a ver, por acá se las dejo en una tarjeta o también en la descripción de este video en un enlace. Y bueno, como ya es tradición, en este video veremos las 3 mejores partidas de la jornada a mi juicio. Ya en el video anterior vimos otras 2 partidas, una de Magnus Carlsen y una de Fabiano Caruana, pero les comento que estas son mucho mejores. Además, no se imaginarán la que está en el primer lugar. Así que pónganse cómodos porque es hora de disfrutar. No sin antes recordándoles que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video si les gusta, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan el día de mañana la transmisión de la ronda número 4 a las 9 de la mañana hora de Venezuela. Así que vayan a suscribirse y activar la campanita. La primera partida que vamos a ver se dio en el duelo entre los Estados Unidos de Norteamérica, el equipo favorito, contra el equipo de Bulgaria, específicamente el duelo entre el super gran maestro Wesley So contra el gran maestro Arkady Gneidich, un jugador que actualmente representa a Bulgaria pero que es de origen alemán. Y les comento que tan solo en 14 movimientos uno de estos jugadores quedó totalmente perdido. Así que vamos a verla. Con las piezas blancas, en esta tercera ronda, el gran maestro Wesley So iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el gran maestro Arkady Gneidich respondía con E5. Caballo F3 por parte de So, caballo C6 de su rival, alfil C4, una apertura italiana, caballo F6, defensa de los dos caballos, D3, alfil E7, caballo C3, enroque, A3, D6, alfil E3 y ahora caballo D7. Una jugada quizá que no se ve tan normal, ¿no? Y es que la idea es llevar el caballo a B6 para atacar el alfil, pero eso tiene sus consecuencias. Aquí lo correcto es jugar alfil E6 y tras caballo D5, dama D7 con una posición más normal. Tras caballo D7, Wesley So jugó alfil A2, una jugada profiláctica, caballo B6, fíjense que ya no se amenaza el alfil, y caballo E2. Bueno, Wesley So, al ver que su rival empieza a retirar las piezas del flanco de rey, pues se dirige con sus propias piezas para atacar. Y esa es la desventaja, ¿no? El caballo está muy bien en F6 y llevarlo a B6 no parece una buena opción. Recuerden que es importante un caballo en esta casilla para poder defender el enroque corto. Alfil E6 por parte de Arkady Gneidich, alfil por E6 de Wesley So, F por E6 y ahora H4. Una jugada muy interesante aquí de Wesley So que por supuesto intenta aprovechar que las negras no tienen demasiadas piezas en el flanco de rey para defender. Lo más sólido hubiese sido C3 cuidando la casilla de 4 y tras D5 dama B3. Pero bueno, aquí So tenía otras intenciones. Su rival decide jugar D5, atacando o más bien contraatacando en el centro. Caballo G3 por parte de Wesley So. H6 de Gneidich y ahora caballo G1. Jugada súper interesante para permitirle a la dama entrar en acción. Rey H8 por parte del gran maestro de Bulgaria. Dama G4 del estadounidense atacando ya el peón de E6. Y ahora las negras deciden jugar caballo D4. Y tras esta jugada básicamente van a quedar perdidas, ¿no? Increíble. Otro movimiento de caballo, pero en este caso un grave error. Lo correcto era dama E8 para defender indirectamente el peón de E6. Fíjense que aquí lo mejor es caballo F3. Por supuesto, dama por E6 es un grave error porque viene alfil jaque, ataque la descubierta y hasta luego la dama blanca. Pero tras caballo F3 vendría caballo D7, caballo H5 y torre G8. Y bueno, de momento las negras mantienen la situación igualada porque la dama está vigilando las casillas blancas. En cambio, tras caballo D4, Wesley So juega alfil por D4, E por D4, caballo F3, comienzan las blancas a atacar y alfil D6. Otro error en una posición delicada por parte de Arkady Gneidich. Lo correcto era jugar D por E4, aunque ya en esta posición las blancas tienen una buena ventaja. Tras caballo E5, E por D3, caballo G6, rey H7, caballo por F8, dama por y C por D3. La idea es que, bueno, las negras pueden jugar dama F6, quedándose con calidad de menos, pero por lo menos tienen un peón a cambio, lo que en realidad no debería ser suficiente para combatir a un jugador como Wesley So. Pero el problema de alfil D6 es que las blancas jugaron caballo H5, ya amenazan mate en G7. Dama D7 por parte de las negras para defenderse, E5 de Wesley So
y ahora se ven los problemas aquí de las negras. El alfil no puede devolver porque las negras reciben mate en G7 y bueno, básicamente no tiene más casillas a dónde ir. De hecho, aquí el alemán, bueno, el jugador de Bulgaria, mejor dicho, jugó torre por F3, entregando la calidad para poder salvar al alfil. Y es que ni siquiera alfil C5 funciona porque viene B4 y el alfil está atrapado. Tras torre por F3, ya las negras están perdidas. G por F3 de Wesley So, buena jugada para abrir la columna. Alfil por E5, F4, alfil D6. Torre G1 reforzando el ataque sobre G7, alfil F8 y ahora rey F1. Esta jugada me pareció brutal, ¿no? De hecho, la máquina da como primera opción enroque largo, pero el rey en F1 está más seguro. Ambas jugadas son con la misma idea, llevar a la torre a E1. Pero bueno, esta jugada es espectacular. El rey está muy seguro en esta casilla. Dama F7 por parte de Arkady Naiditsch. Torre E1 de Wesley So atacando el peón de E6. Torre 8, las negras intentan defender. Dama G6. Obviamente teniendo una calidad, es hora de simplificar la posición. Torre 7 por parte del gran maestro búlgaro. Y ahora F5. Bueno, Wesley So aquí va a rematar la posición. También se podía jugar dama por y tras torre por E6 con una posición completamente ganadora. Pero bueno, tras F5, dama por G6 de las negras, torre por G6 de Wesley So, E5 intentando aguantar, torre E6, torre F7 y torre 5 por E6. Esto es lo que ya, como se dice en mi pueblo, son patadas de ahogado de las negras, ¿no? Aquí no hay nada que hacer, es una calidad limpia de menos. Alfil D6 por parte de Naiditsch, torre E8 de Wesley So, rey H7, caballo G3 defendiendo el peón. Y caballo D7. Bueno, aquí ni siquiera funciona alfil por porque, bueno, tras peón por, torre por y rey G2, la posición está perdida, ¿no? La torre viene a la séptima y todos los peones van a caer. El caso es que tras caballo D7 viene torre A8, alfil por G3, F por G3. Las negras jugaron torre por F5, Wesley So jugó rey G2, caballo F6, torre F8 para que el caballo no se mueva o las torres se cambiarían. Rey G6 y tras torre E7, el gran maestro Arkady Naiditsch decidió abandonar y dejar de sufrir porque está en una posición que no tiene ninguna esperanza. La próxima jugada quizá va a ser torre F7 o sencillamente comerse el peón de C7. De hecho, tras C5 para, bueno, tratar de buscar algún tipo de ataque vendría torre F7. Se amenaza el peón G, se amenazan los peones de este lado y no hay nada que hacer. Bien, fantástica la primera partida que vimos aquí, ¿no? Prácticamente 14 movimientos para que Wesley So aplastara a su rival. Vamos con la siguiente, por decirlo de alguna forma, medalla de plata. En este caso les hablo del enfrentamiento entre los equipos de India contra, en este caso, Hungría B o el equipo secundario de Hungría. Las blancas eran conducidas por el fuerte gran maestro Arjun Erigaisi, número 4 del mundo, que está jugando a un nivel espectacular, contra el gran maestro Petr Prohaska, un jugador de más de 2.540 puntos. Pero bueno, esta partida tiene el remate más bonito que veremos en este video. Con las piezas blancas, el gran maestro Arjun Erigaisi iniciaba con la jugada C4, mientras que con las negras, el gran maestro Petr Prohaska del equipo B de Hungría respondía con E6. Caballo C3 por parte de Erigaisi, D5 de Prohaska, D4, caballo F6, caballo F3, alfil E7, C por D5, E por D5 y alfil F4. Bueno, las blancas muy normal desarrollando las piezas. Y ahora las negras juegan caballo H5, deciden atacar directamente al alfil, tras lo cual Erigaisi simplemente retrocede. Él sabe que así como le tocó perder un tiempo, el caballo también tendrá que moverse en algún momento de H5 porque no está muy bien ubicado. Enroque por parte de Prohaska, E3 de Arjun Erigaisi, caballo F6, alfil D3, caballo BD7, dama C2, C6 y ahora G4. Bueno, aquí Erigaisi se lanza con todo por el flanco de rey, aprovechando que su rival ya enrocó, mientras que él todavía puede enrocar, pero en largo, ¿no? Así que no hay problema en debilitarse por el flanco de rey. La jugada más sólida era enroque, pero tras alfil D6 y torre F1 es una posición más sólida, ¿no? Más aburrida, por decirlo de alguna forma. Por eso Erigaisi se lanza con todo. Caballo E4 por parte de Prohaska. Ojo aquí. Por supuesto, caballo por G4 es un error porque cae el peón de H7 y bueno, problemas, ¿no?
pero caballo E4 en realidad no es la mejor opción. Era mejor G6 para quitarse las amenazas sobre H7. Tras torre G1 viene B5 y bueno, vamos a ver quién llega primero. Pero tras la jugada caballo E4, H4 por parte de Erigaisi, torre E8 de Prohaska, G5, las blancas se dedican a atacar, F5 por parte de las negras, G por F6, caballo D por F6, caballo G5, H6, caballo C por E4, D por E4, caballo por E4, caballo por y alfil por. Y bueno, tras toda esta secuencia, simplemente Erigaisi se ha quedado con un peón de más. No sé si las negras tengan compensación, podría ser por el rey en el centro, pero es que el rey también parece muy seguro. Prohaska juega alfil E6 para desarrollar su última pieza y Erigaisi jugó torre G1, quiere atacar de inmediato. Técnicamente era mejor enroque largo primero y tras rey H8 viene rey B1, ¿no? Ya nos enrocamos, seguridad del rey y bueno, ahora sí a tratar de imponer el peón de más. Pero tras torre G1, Prohaska jugó alfil F6, jugada que parece muy lógica, ¿no? Se cambia de diagonal al alfil, se defiende en G7, se buscan temas en esta diagonal. Pero en realidad había que recuperar el peón con alfil por H4. Tras enroque largo y dama E7, parece que las blancas tampoco es que tengan un ataque tan violento, ¿no? Ya el alfil seguiría a F6 y bueno, las negras tienen un peón libre por H. En cambio, tras alfil F6, enroque largo por parte de Erigaisi, dama E7 de Peter Prohaska, alfil G6, torre ED8, alfil C3, A5, alfil F5 y ahora alfil por A2. Una imprecisión aquí del gran maestro húngaro. Lo correcto era alfil por F5 y tras dama por, entonces B5 y buscar atacar muy pronto, ¿no? Porque ya las blancas también se enrocaron. En cambio, tras alfil por A2, torre G6 por parte de Erigaisi, que empieza a atacar. Y bueno, aquí Prohaska probablemente comete el error principal de la partida. Torre F8. Subestima o simplemente no calcula correctamente el error el ataque que se viene de Erigaisi. Lo correcto era jugar A4. Ojo, aquí ni siquiera alfil F7 sirve, ¿no? Porque es que el alfil ahora va a estar interponiéndose allí en la defensa de G7. Tras torre por F6, dama por y D5, el ataque de las blancas es ganador, ¿no? Vendría dama por H4, pero torre G1 y fíjense que la torre no puede llegar al ataque y bueno, G7 está perdido, ¿no? En caso de G5 vendría F4. Pero lo correcto era A4. La idea es que, bueno, tras torre de G1 viene alfil B3 y las negras buscan contrajuego. En cambio, tras la jugada torre F8, torre de G1 por parte de Erigaisi, rey H8 de Prohaska que se retira de los rayos X, pero ahora E4. Los peones centrales son muy fuertes, se amenaza E5 y Prohaska jugó torre F7 defendiendo el punto G7, aunque ya aquí es muy difícil, lo mejor era torre a E8, ¿no? La idea es que tras D5 vendría alfil por C3, dama por y dama E5 buscando cambiar piezas a ver si en algo se puede aliviar la tensión. Pero tras torre F7, dama de 2 por parte de Erigaisi, que ya tiene un truquito fantástico en mente. Dama F8 de Prohaska, que intenta defender todos sus peones. D5 abriendo la diagonal. C por D5, E5, buena jugada de Erigaisi. Y alfil por H4. Finalmente las negras deciden capturar el peón, pero esto conduce al mate. Ojo, tampoco es que haya muchas opciones, ¿no? Tras alfil E7 vendría E6 y las negras deben estar completamente perdidas en esta posición. Pero tras alfil por H4, E6 por parte de Erigaisi, no solo atacando la torre, sino también abriendo la gran diagonal del alfil. Torre F6 por parte de Prohaska, E7 atacando la dama por parte de Erigaisi, dama por E7. Y ahora les pido que ustedes detengan el video y traten de encontrar el mate en 3 que hay en esta posición. Vamos a ver si lo logran. Bien, espero que lo hayan conseguido. Aquí Arjun Erigaisi remató la partida con dama por H6 jaque. Un sacrificio de dama monumental que, bueno, básicamente finalizó con la partida. Aquí, de hecho, Prohaska, en respeto a su rival por ese maravilloso sacrificio, simplemente capturó la dama. Bueno, rey G8 no funciona porque viene torre por G7 y pasa lo mismo, mate prácticamente a la siguiente. En cambio, tras E por H6, torre por H6 por parte de Erigaisi, Prohaska jugó dama H7 y torre por H7 jaque mate. Bueno, un mate aquí espectacular, un sacrificio de dama y un ataque fantástico de Erigaisi.
Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué partida de hoy o de esta jornada le puede ganar a este sacrificio de dama? Pues tiene que ser otro sacrificio de dama, ¿verdad? Y ese mérito se lo lleva la partida y de paso una partida del duelo entre las damas, ¿no? En el torneo femenino, en la Olimpiada Femenina. Se trata del enfrentamiento entre los equipos de Argentina y Azerbaiyán. Ojo, Azerbaiyán es uno de los equipos duros de la Olimpiada Femenina. Y en este caso específico se trata del duelo entre la maestra internacional María José Campos contra la maestro internacional absoluto Onilla Fataliyeva. Espero haber dicho bien el nombre, Ulvilla Fataliyeva. Una partida realmente espectacular por parte de la Argentina que, bueno, definitivamente se lleva la medalla de oro en mi conteo de hoy. Así que vamos a verla. Con las piezas blancas en este duelo, María José Campos iniciaba con la jugada caballo F3, mientras que su rival, la maestra internacional Ulvilla Fataliyeva, respondía con D5. C4 por parte de la maestra argentina, E6 de la jugadora de Azerbaiyán, G3, caballo F6, alfil G2, alfil E7, enroque y enroque. Bueno, fíjense que de hecho la jugadora de Azerbaiyán es la favorita, ¿no? Tiene 2.378, mientras que la maestra argentina tiene 2.252. D4 por parte de María José, D por C4 de Fataliyeva, dama C2, A6, A4, alfil D7, torre D1, alfil C6, alfil G5, caballo BD7 y caballo BD2. Básicamente aquí acaban de terminar la apertura ambas jugadoras y no nos vamos a detener demasiado porque esto es bastante teórico. H6 por parte de Fataliyeva, alfil por F6 de María José Campos, caballo por F6, dama por C4, torre C8, dama C2, alfil B4 y caballo B3. Las negras quedaron bastante bien, ¿no? Fíjense que al tener el alfil en C6, contrarrestan el alfil del fianchetto blanco. Alfil E4 por parte de Fataliyeva, dama C4 de María José Campos, dama E7 defendiendo al alfil, torre AC1 y ahora B5. Una jugada muy interesante. La idea de la jugadora azerí era bastante fuerte, pero no sé si esto se calculó correctamente por parte de ambas. Lo cierto es que lo que viene es espectacular. Aquí lo más sólido era jugar alfil D5 y tras dama C2, torre F de 8. Pero bueno, B5 es muy interesante. A por B5 por parte de María José Campos. A por B5 de Fataliyeva. Dama por B5. Torre B8 y dama 6. Las negras sacrificaron un peón. A cambio, obviamente tienen ciertos temas sobre el caballo de B3 con la torre. Y también porque la dama no tiene demasiadas casillas donde esconderse. De hecho, María José jugó torre B6. De nuevo ataca a la dama. Perdón, Fataliyeva ataca a la dama de la Argentina. María José Campos jugó dama C4, alfil D5, dama D3, alfil por B3, dama por B3 y ahora alfil D2. Y bueno, a primera vista decimos, uy, las negras van a ganar material, ¿no? Parece que las blancas se equivocaron porque van a tener que entregar calidad. Pero no, aquí la maestra argentina demuestra su calidad, su fuerza, ya que jugó dama por B6, sacrificando la dama por torre y pieza menor. Fíjense que en realidad es la mejor jugada, ¿no? No se puede huir con la dama porque la sencilla alfil por C1 deja a las negras con una calidad de más. Las blancas tendrían un peón, pero quizá no sería suficiente compensación. Por eso la maestra argentina juega dama por B6, C por B6 por supuesto de Fataliyeva, torre por D2, B5 y caballo E5. Y bueno, las blancas se quedan con torre y alfil a cambio de la dama. Normalmente esto no es suficiente, ¿no? Para combatir a la dama, pero es que en esta posición las piezas blancas están muy bien coordinadas y así lo va a demostrar la maestra argentina. Dama B4 por parte de la jugadora azerí, torre CC2 de la jugadora argentina, dama A4, alfil F3, B4 y rey G2. Bueno, aquí jugando de manera magistral la maestra argentina, primero defendiendo su posición para luego comenzar a crear amenazas. No, lo más importante es que el rey esté seguro. Caballo D5 por parte de Fataliyeva, torre C5 de María José Campos y ahora dama A1. Una jugada que en realidad es una pérdida de tiempo. La dama no amenaza absolutamente nada en A1. Quizá tenía algunas ideas más adelante de aprovechar la primera fila,
pero no, aquí lo correcto era jugar B3. La idea es fijar el peón en B2 y, por ejemplo, H4 de las blancas, que sería la mejor jugada, ahora sí vendría dama A1. Fíjense que alfil por D5 sería un error, ¿no? Porque tras peón por, torre por y dama A8, pues a cambio de otro peón, las blancas se complican bastante la existencia, ¿no? Si E4 para defender, viene F5 y bueno, ya esto está complicado. Pero bueno, tras dama A1, aquí María José Campos jugó caballo D3. La primera imprecisión quizá en toda la partida de la maestra argentina. Tampoco tan grave, ¿no? Pero lo correcto era la jugada de 4, con lo cual las blancas obtenían una buena ventaja, ya que luego de caballo F6 viene D5 y se crea un peligroso peón pasado. Ahora, tras caballo D3, B3 por parte de Fataliyeva, E4 de María José Campos, caballo F6, torre C3, torre B8 y D5. Fíjense que las blancas primero atacan al peón y luego aprovechan la desviación de la torre para empujar el peón y crear un peón libre. E por D5 de Fataliyeva, E por D5 de María José Campos, G5, las negras intentan buscar contrajuego, H3, muy bien aquí la blanca deteniendo al peón, H5, D6, G4, H por G, H por G y alfil C6. Parece que aquí las negras han logrado algo importante, ¿no? Abrir la columna H para buscar ciertos temas, como les decía. La dama en A1 quizá eso era lo que buscaba, pero ya van a ver cómo se defiende la Argentina. Fataliyeva jugó rey G7, una jugada cuya idea clara es pasar la torre H8, pero es un error. Era mejor torre C8. Tras, por ejemplo, D7, vendría caballo por, alfil por, torre por C3 y tras B por C3 viene dama por C3. Aquí las blancas quedarían con torre y 2 piezas por la dama, pero quizá las blancas van a tener que devolver una pieza, ¿no? Y es que el peón B es muy fuerte. Tras alfil por G4, dama B3, vendría caballo por B2, dama por, y bueno, esta posición debe ser tablas fácilmente, ¿no? Porque la dama no va a poder contra la torre y el alfil. Se puede armar allí una fortaleza y listo. Pero tras la jugada rey G7, D7 por parte de María José, ya las cosas cambian. Y bueno, aquí Fataliyeva juega torre H8, una amenaza de mate en H1, pero que es relativamente fácil de defender, ¿no? Aquí ya era necesaria torre de 8 para detener el peón y tras caballo C1, entonces dama B1. Tras torre H8, María José Campos jugó caballo C1, buena jugada, evita el mate, va a empujar el peón y las negras se empiezan a quedar sin opciones. Dama 5 por parte de Fataliyeva, evitando la coronación del peón, caballo por B3 de María José, que ya tiene otro peón además de la torre y la pieza. Dama H5, de nuevo la maestra azerí intentando darle mate a su rival. Pero rey F1, el alfil defiende el mate y el rey puede escapar fácilmente por E2. Torre de 8 por parte de la jugadora azerí, caballo C5 de la Argentina que empieza a amenazar jugadas tipo caballo B7. Dama F5, las negras simplemente tratan de buscar la forma de entregar material por el peón. Pero ahora torre de D3 y quiero que vean la posición. Las negras están prácticamente inmovilizadas y es que fíjense que no pueden mover nada, ¿no? Si mueven el caballo vendría caballo B7 y bueno, la torre tendría que entregarse por el peón. No pueden mover la torre porque el peón corona. Tienen que mover, por ejemplo, el caballo o la dama, porque si mueven el rey, por ejemplo, H7, vendría alfil E4 o alguna jugada similar. Por eso aquí Fataliyeva jugó dama H7, simplemente esperando. Y bueno, las blancas jugaron B4, empiezan a empujar el otro peón libre. Las negras jugaron dama H3, rey G1, no hay más jaques, caballo por D7, torre por D7, torre E8 amenazando torre 1 y torre D1. Ya en este momento las blancas tienen torre, 2 piezas y un peón a cambio de la dama. Y bueno, las negras siguen sin conseguir ninguna amenaza en la posición. Fataliyeva jugó torre E2 intentando buscar amenazas sobre el peón de F2. Torre C4 por parte de la maestra argentina. Dama H5 de la azerí. Caballo D3, dama F5. Finalmente las negras vuelven a conseguir otra amenaza, pero las blancas la rechazan muy rápido con caballo F4, amenazando la torre y quitándose los temas sobre F2. Torre B2 por parte de Fataliyeva. Torre C5 de María José Campos. Dama C8, caballo H5 jaque y rey H8. Bueno, aquí es muy difícil buscar las mejores jugadas, ¿no? Quizá rey G8 era algo mejor y tras alfil E4 jugar dama F8, pero a la larga deben estar completamente perdidas las negras aquí.
Tras rey H8, el problema fue torre E1, amenazando torre E8, y es una jugada que prácticamente no se puede evitar. Además, el rey negro está en una red de mate terrible. Y bueno, aquí Fataliyeva jugó dama A6, una jugada que lleva al mate. Lo único era torre B4, pero obviamente tras torre jaque, esto es demasiado material. Son dos piezas limpias para las blancas. Así que dama 6 es una jugada quizá natural allí. Torre 8 por parte de María José Campos, rey H7, alfil E4, F5, alfil por F5, rey H6. Y tras torre H8, la maestra internacional Ulvilla Fataliyeva decidió abandonar porque sabe que está mate en la próxima jugada. Es única, rey G5 y vendría alfil D3 o alfil C2 o alfil B1 mate, ¿no? Simplemente quitando el alfil, el rey no tiene a dónde ir. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Definitivamente para mí la mejor de la jornada, la estaba viendo en directo y bueno, fue un sacrificio de dama impresionante, ¿no? Cuando vi la primera vez la posición donde acababa de sacrificar la dama, pensé que las blancas estaban peor, pero no, es que las negras no tenían amenazas y la coordinación de piezas de esta jugadora fue fantástica. De hecho, les comento que gracias a esta victoria, el equipo argentino logró empatar con el poderoso equipo de Azerbaiyán, así que cuidado, porque Argentina está a un nivel realmente fantástico. Pero bueno, ¿qué les parecieron las partidas? Antes de irnos, quiero mostrarles la tabla de posiciones actualizada tras la tercera ronda. Esto en la rama abierta, ¿no? Tenemos a India allí, los grandes favoritos a ganar la Olimpiada. Estados Unidos, que quizás es el mayor favorito por el elo. Yo diría que por juego quizá me inclino por India. Y Uzbekistán, ¿no? ¿Qué podio tenemos aquí? India, Estados Unidos, Uzbekistán, seguidos muy de cerca de China. Ding Liren no está mostrando su mejor nivel, pero bueno, sigue estando China allí entre los grandes favoritos. Después está Vietnam en el quinto puesto, Azerbaiyán, Polonia, España. Bueno, España allí en el octavo lugar. Ucrania, Armenia, Lituania, Suecia, Hungría, Italia, Montenegro, Serbia, Georgia, Noruega, con el campeón del mundo, perdón, con el número 1 del mundo Magnus Carlsen, que no es favorito, pero está en la pelea. Y bueno, no le ha ido tan bien como esperaríamos a los equipos latinoamericanos, ¿no? El primero de todos ellos es Cuba en el puesto 27. Sabemos que Cuba tiene un gran equipo, pero más abajo conseguimos a Brasil en el puesto 31, por aquí lo pueden ver. Después tenemos por allí a Argentina, que la pasó muy mal hoy en el puesto 41. Colombia también la pasó mal contra Noruega el día de hoy en el puesto 47. Y bueno, Venezuela, mi país, ¿dónde está por acá Venezuela? Que está en el puesto 86. Que bueno, hoy logró perder por la mínima cuando pudo haber sido más, ¿no? Así que ¿qué les pareció estas partidas? Recuerden que me pueden apoyar muchísimo tan solo dándole un buen like al video si les gustó, suscribiéndose al canal y activando esa campanita, porque mañana estaremos con la transmisión de la ronda 4, al igual que todas las rondas que se vienen en esta Olimpiada Mundial de Ajedrez. Un gran saludo para todos, se me cuidan y por supuesto nos vemos en la próxima.